Como les decía, amados, este día vamos a estudiar el primero y segundo libro de Samuel. Vamos a conocer esta apasionante narrativa de el libro de Samuel. Creo que este es uno de los libros, más leídos. Es uno de los libros que las personas generalmente más predican, porque en verdad contiene eh, historias maravillosas, acontecimientos poderosos que a lo largo del caminar de la iglesia como pueblo del Señor le han acompañado, le han dado aliento, le han dado fortaleza, le han dado una palabra en medio del camino para que pueda continuar. Y estos libros son maravillosos. Su género es histórico narrativo. Esto significa que vamos a encontrar una serie, al igual que en el libro de los jueces, una serie de narraciones en forma de historia, algunos con estructura quinaria, como lo expliqué en la otra clase, siguiendo los 5 grandes elementos de la estructura quinaria, tomando en cuenta el escenario, los personajes, etcétera. Ahí vamos a ir encontrando narrativas maravillosas hablaron en el pasado, siguen hablando hoy en el presente y continuarán hablando a las generaciones venideras. Primero y segundo libro de Samuel. Ahí alguien se estará preguntando por qué vamos a estudiar el primero y el segundo libro de Samuel en una sola clase. Bueno, la razón es que en la Biblia hebrea estos dos libros son un solo libro. Lo que nosotros tenemos en la Biblia Reina Valera de 1960 y en la mayoría de las versiones de la Biblia que aparece primero y segundo libro de Samuel, en la Biblia hebrea aparece como un solo libro, como un solo escrito. Por tanto, vamos a estudiarlo juntos. Deuteronomio y Josué nos presentaron la transición de la historia de Israel del desierto a la tierra prometida. Nosotros estuvimos estudiando el libro de Deuteronomio y el libro de Josué, nos dimos cuenta todo el proceso de transición del desierto a la tierra prometida. En el libro de los jueces nosotros nos concentramos en estudiar cómo le fue a Israel en su nueva vida en la tierra prometida. Y estuvimos estudiando que no muy bien, ya que debido a no cumplir con claridad el pacto que el Señor les había establecido, sus enemigos los hostigaron durante un periodo de 400 años. Y en ese mismo periodo se lleva a cabo la historia de Ruth, la extranjera, que demostró más fe que cualquiera de los judíos de su época. Y ahora, pues, nos corresponde entrar al libro de Samuel. Y en Samuel todavía nos encontramos en parte del periodo de los jueces. Algunos incluso cuentan a Samuel como el último juez de Israel. Lo incluyen dentro de los 12 jueces, por eso algunos cuentan 13 jueces, otros 12, etcétera. Ahora bien, en Samuel nosotros vamos a encontrar otra transición de la historia de Israel. En el libro de Deuteronomio y Josué encontramos la transición del desierto a la tierra prometida. Ahora, en el libro de Samuel, primero y segundo libro de Samuel, vamos a encontrar otra transición y vamos a ver
cómo el pueblo pasa del gobierno bajo los jueces al gobierno bajo los reyes. Ahí vamos a encontrar algo que se conoce como la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Bueno, es el periodo de tiempo que va de Samuel en adelante. Es decir, del libro de Samuel pasamos al libro del Reyes, al libro de las Crónicas. Todo ese periodo es un periodo caracterizado por lo que se conoce como la monarquía y en algunos momentos la dinastía. Desde que se comienza la Biblia es en el Pentateuco, Josué y Jueces, completamente teocrática. Es decir, que Dios gobernaba directamente a través de la ley, a través de los preceptos que había dado a conocer. Pero ya en el periodo de los jueces se comienza a dar ya la transición hasta que llegamos a la monarquía. La monarquía lo que significa es el gobierno de uno. Es decir, que aquí nos vamos a centrar ya en cómo el pueblo comienza a vivir su vida bajo un rey. Hasta este momento no se tenía un rey específico, sino que los jueces eran los que se encargaban de gobernar en nombre de Dios al pueblo de Israel. Luego veamos acerca del nombre de estos dos libros, del primero y segundo libro de Samuel o del libro de Samuel, como sería en la Biblia hebrea, Shemuel. El libro lleva el nombre de uno de los principales profetas del periodo de la monarquía. Es decir, con el libro de Samuel, en el libro de Samuel y con el profeta Samuel, se vivencian esta transición por completo. Se comienza en el periodo de los jueces y en el libro de Samuel se da el cambio hacia la monarquía. Es decir, el mismo Samuel tuvo un triple ministerio. El mismo Samuel fue sacerdote, juez y profeta. Él desarrolló un triple ministerio, sacerdote, juez y profeta. Sin embargo, los dos libros no hablan solamente de Samuel, a pesar que el libro lleva el nombre del profeta Samuel, no nos habla solamente de la vida de Samuel y de su ministerio, sino que el contenido del libro se enfoca básicamente en tres personajes: Samuel, Saúl y David. Samuel, la palabra Samuel o Shemuel en hebreo, lo que significa es pedido a Dios. Eso quiere decir el significado del nombre Samuel, pedido a Dios. Algunos identifican a Samuel como juez y luego como profeta. Por eso es que yo les digo que él desarrollaba un triple ministerio. Él era sacerdote porque había sido educado en el tabernáculo en Silo, donde se encontraba el sacerdote Elí. Recordemos que él fue dado para el sacerdocio, fue entregado por completo para el ministerio, y también servía como juez porque cuando muere Elí, se le llama a él a ponerse al frente del pueblo. Y luego, como profeta, porque él se encargó de ungir reyes y de vaticinar, es decir, de anticipar en gran medida, mediante la revelación de Jehová, cuál iba a ser el destino del pueblo siendo gobernado por los reyes o por el rey que ellos habían pedido. Se cree también que Samuel fundó la escuela de los profetas y que esta escuela de los profetas continuó más o menos
hasta los tiempos de el profeta Eliseo. Ahí tenemos entonces ya un panorama amplio de lo que este libro de Samuel nos presenta, su nombre, significado de su nombre, los personajes principales que se van a desenvolver en esta obra, la importancia del triple ministerio de él y que a pesar de que el escrito lleva el nombre de él, no se limita a hablarnos solamente de él y que se nos presenta la transición entre el gobierno de los jueces a la monarquía. Veamos un poco acerca del autor. Aunque la tradición judía dice que Samuel fue el autor del libro, que ahora lo dividimos en primero y segundo libro de Samuel, según algunos, solo pudo haber sido autor de los sucesos durante su propia vida, es decir, del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 1. ¿Por qué razón? Bueno, porque mucho del material en estos libros ocurrió después de la muerte del profeta. Es decir, hay una serie de relatos y de narrativas que se llevaron a cabo después de la muerte del profeta. Entonces es imposible que él haya podido registrar toda esta información. Ahora, entonces, ¿cómo es que este libro lo tenemos? ¿Cómo es que se pudo registrar todos esos acontecimientos? Bueno, es posible que uno de los profetas jóvenes que estudió bajo el profeta Samuel haya escrito el libro y posiblemente haya incorporado los escritos de su maestro Samuel. También otra posibilidad de cómo se escribió este libro es que Abiatar, un sacerdote acostumbrado a llevar y hacer cuentas detalladas, se encargó de compilar el libro. Al parecer, este sacerdote estuvo íntimamente asociado con la carrera de David e incluso pasó tiempo con él en el exilio. Recordemos que David pasó un buen tiempo de exilio cuando Saúl lo quería matar. Entonces, ahí está, queridos hermanos, cómo más o menos se cree que este libro pudo haber sido escrito, ya que el mismo libro pues es anónimo y no dice exactamente quién es el escritor. Por tanto, solo podemos presentar algunas posibles teorías de cómo este libro se pudo haber puesto por escrito. Ahora veamos. El tema del primer libro de Samuel es Dios obra en la historia. Y el tema del segundo libro de Samuel es Rey David, precursor del Mesías. Vea que ahí tenemos dos grandes temas, tanto en el primer libro como en el segundo libro. Dios obra en la historia. ¿Por qué razón en la historia? Bueno, porque es a través de los acontecimientos que se llevan a cabo en el pueblo que Dios interviene de tal manera que la intervención de Dios garantiza que el pueblo va a poder llegar al punto en el que puede venir el rey David, que se convierte en el precursor del Mesías. Es decir, que aquí tenemos dos temas que están completamente conectados. Recordemos que es una misma obra. Entonces, el Señor tiene que obrar en la historia. Cuando usted lee el libro de Samuel, se va a dar cuenta cómo Dios está interviniendo en la historia de este pueblo, está interviniendo en cada momento. Usted va a encontrar una serie de intervenciones que Dios hizo desde su primer capítulo. Va a encontrar ahí usted cómo Dios comienza a intervenir para que se lleve a cabo el nacimiento de Samuel, y esto va a cambiar el giro de la historia del pueblo. Luego se va a dar cuenta cómo Dios permite que el pueblo se salga con la suya teniendo un rey, ¿sí? Aunque él pudo haber
Él pudo haber desechado a aquel pueblo en cualquier momento, sin embargo, no lo hizo, sino que es parte de la historia que él permitió que Saúl fuera el primer rey de Israel. Entonces vemos que Dios no es un Dios que se desconecta de la historia, sino que al contrario, Dios se revela en la historia y a través de los hechos históricos, Él se ha dado a conocer y Él se ha manifestado. Y luego, en el segundo libro de Samuel, pues ya se le presta más atención al reinado de David y cómo David se puede convertir o se convierte, mejor dicho, en el precursor de el Mesías. Esto es muy importante porque recordemos que las cualidades de rey, las cualidades de guerrero, las cualidades de líder que el rey David mostró son la vara de medir que el pueblo judío iba a aplicar cuando apareciera el Mesías prometido. No solamente la descendencia de la sangre de David, es decir, no solamente alguien que descendiera de la casa de David, podría ser el Mesías, sino también alguien que fuera capaz de desplegar la habilidad de David para la guerra, la habilidad de David para mantener libre a su pueblo, la habilidad de David para subyugar a los enemigos. Recordemos que en el tiempo de David, David llega a subyugar a sus enemigos de una manera tan impresionante que Dios mismo le dice a David que no le va a permitir que le construya templo porque sus manos han derramado demasiada sangre. Es decir, David fue un rey guerrero que luchó por la libertad del pueblo de Israel. Entonces ahí encontramos que esto es muy importante porque nos va a permitir comprender por qué ya en el Nuevo Testamento los judíos en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, rechazaron a Jesús, rechazaron a Yeshua, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos esperaban un Mesías al estilo de David. Ellos esperaban un rey guerrero. Ellos esperaban un rey conquistador que derrocara al imperio romano. Ellos no estaban esperando un hombre manso, humilde, dispuesto a entregar su vida por el rescate de la humanidad perdida. Entonces, es importante, pues, este punto que lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel. Ahí tenemos entonces estos dos grandes temas que van a guiar a las narrativas que vamos a encontrar. Dios sobre en la historia, en el primer libro de Samuel, y Rey David, precursor del Mesías, en el segundo libro de Samuel. Veamos un poco sobre el contenido. Este escrito ha sido llamado el libro de la transición, ya que al terminar la historia de los jueces, da luego los pormenores del establecimiento de la monarquía y el principio de la línea de los profetas. También aquí es muy importante porque a partir de aquí el profetismo se va comenzando a desarrollar para que posteriormente lo veamos en todo su esplendor. Entonces, este libro es un libro de transición, no solamente política, donde se nos muestra el cambio de gobierno, cómo se van a dar las cosas, sino también una transición de carácter espiritual, donde se empiezan a ver surgir las figuras de los profetas como tal. Ya habían antecedentes de movimientos proféticos, si nosotros nos recordamos en el Pentateuco hay algunos elementos que hablan acerca de profetas. Lo explicamos más o menos en una de las conferencias anteriores y aclaramos que el profetismo no es exclusivo de Israel, sino que habían ya movimientos de carácter profético, pero que no eran tan superiores como fue el profetismo judío. Pero aquí ya en este libro ya se comienza a ver más claro, a vislumbrar más claro lo que tiene que ver con el ministerio profético. Ahora, el propósito central del escrito del libro de Samuel es presentar la historia del inicio de la monarquía.
Y esta historia del inicio de la monarquía sirvió de preparación para el reinado de David. Es decir, David no apareció como rey en el vacío, sino que David llegó a ser rey como producto de un desarrollo histórico que se venía dando en el pueblo de Israel. Hay un bosquejo esencial que lo hemos dividido en 4 partes. Empezamos entonces en el primer libro de Samuel y vamos a encontrar la vida de Samuel, juez y profeta. Vamos a encontrar del capítulo 1 hasta el 7 del primer libro de Samuel. Capítulo 1 al 7. Nosotros vamos a encontrar ahí la vida de Samuel. Y es muy interesante, queridos hermanos, porque vamos a encontrar ahí cómo Samuel viene al mundo. Qué interesante es que había un hombre que tenía 2 esposas y una de ellas no le podía dar hijos. Entonces, la mujer que no podía dar a luz es Ana. Y esta mujer comienza a clamar al Señor. Y el clamor de Ana fue tan intenso que llegó un momento en que el sacerdote Elí pensó que Ana estaba ebria. Y llega el momento en el que le dice, mujer, digiere tu vino. Es decir, le está dando a entender cómo es posible que venga borracha a la casa de Dios. Y aquella mujer le dice, no, yo no estoy borracha. Simplemente es que mi corazón está tan lleno de dolor que mi oración es tan intensa que usted cree que yo estoy borracha. Y en ese momento, Elí se da cuenta de su error y la bendice. La bendice. Entonces ella se va y el Señor después de un tiempo le concede lo que le había pedido. ¿Y qué era lo que ella le había pedido? Ella le había pedido un hijo. Pero mire qué interesante. Esta mujer le había pedido al Señor un hijo, pero el hijo no lo quería para ella, sino que le pide el hijo a Dios y de una sola vez le dice que se lo va a dar a él. Qué interesante la historia de esta mujer, porque ella le dio al Señor lo mejor que tenía, que era su hijo. Dice que cuando llegó el momento, ella lo destetó y lo llevó al templo, lo llevó al tabernáculo donde se encontraba Elí, y allí lo dejó con el sacerdote Elí, al niño. Pero me llama la atención cómo Dios honra a los que le honran. Fíjese que cuando nosotros vemos en el capítulo 2, bueno, sabemos pues que Ana es la madre de Samuel. Por eso Samuel es pedido a Dios. Eso significa porque él fue el resultado de una oración contestada. Así que si usted está orando por algo, mi hermano, siga orando con fe, aunque parezca que no ha llegado su respuesta. El Señor hará lo que tenga que hacer en favor suyo. Pero me llama la atención cuando una persona desea honrar a Dios, Dios le honra también. Esta mujer, Ana, destetó al niño Samuel y lo entregó en las manos de Jehová a través del sacerdote Elí. Pero cuando vamos al capítulo 2, en el versículo
20, del capítulo 2, versículo 20, encontramos y dice el texto, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Mire qué maravilla, porque esta mujer se desprendió de lo que más amaba. Ella se desprendió de aquello por lo que más había orado, que era su hijo Samuel. Ella se desprende, va y le dice al sacerdote, aquí está el niño, es de Jehová. Él me contestó y este niño le pertenece a Jehová. Esta mujer, Ana, estaba dispuesta a desprenderse de lo que más amaba. Amados hermanos, qué gran lección nos da esta mujer. Qué gran lección nos da, porque en realidad la vida que Cristo nos ha llamado es una vida de negación. Es una vida en la cual Él dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. En realidad, el camino de Dios es negarnos a nosotros mismos y darle lo mejor a Él. Pero oiga esto que le voy a decir, Dios no se va a quedar con nada. Si usted es un hijo, es una hija que desea obedecer y reverenciar al Señor y darle al Señor la honra que Él se merece, como lo hizo Ana, Dios no lo va a dejar sin respuesta. Tal es el caso que encontramos en el versículo que leímos, 21, donde dice que el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Ella solo le había pedido uno al Señor, un hijo le había pedido al Señor. Y el Señor, al ver cómo ella lo honró, al ver cómo ella cumplió su promesa y al ver cómo ella se despojó de su hijo siendo lo que más amaba, el Señor le responde y le concede la bendición de tener una descendencia mayor. Y hay algo que me llama la atención, porque en la historia, en esta narrativa del nacimiento de Samuel, encontramos que había una mujer llamada Penina que avergonzaba a Ana porque ella no podía dar a luz un hijo. Y dice que cuando subían al templo a adorar, esta mujer la hostigaba, esta mujer se burlaba de ella. Hermanos queridos, desde tiempos antiguos siempre ha existido la gente que no llega a la presencia de Dios a lo que llega, sino que llegan a perder el tiempo. Esta mujer, Penina, se burlaba de Ana porque Ana no podía dar a luz. En lugar de ser solidaria con ella y comprender el dolor que Ana tenía, esta mujer, Penina, la humillaba, la despreciaba, la hacía de menos porque no podía tener hijos. Estando en el templo, estando en el tabernáculo donde ellos adoraban al Señor, estando en el lugar donde habitaba el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios, estando en ese lugar de adoración, esta mujer se burlaba de la otra mujer llamada Ana. Aún así, hermanos, aquella mujer llamada Ana no profirió venganza contra ella. Aquella mujer llamada Ana no quiso hacer nada, nada más que ponerse en las manos de Dios, clamar al Señor y recibir de parte del Señor esta maravillosa respuesta. Así que ahí comienza el libro con el nacimiento de un nuevo juez, de un nuevo profeta y de un nuevo sacerdote, de alguien que llegó a ocupar el cargo de el sacerdote Elí. También me llama la atención, bueno, este libro realmente, hermanos, les digo, tiene una riqueza narrativa impresionante. Me llama la atención varios elementos. Uno de ellos es el hecho
del llamamiento de Samuel, cómo el Señor le llama a Samuel. Y me llama la atención que en el capítulo 3, su versículo 1 dice que no había visión con frecuencia. Es decir, de que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Qué interesante. Porque el mismo sacerdote Elí no había logrado distinguir que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Samuel dormía cerca del arca del pacto, para que usted se haga la idea de el nivel de consagración que Samuel tenía. Dice que él dormía cerca. Dice que dormía cerca donde estaba el arca de Dios. Mire qué interesante. Y ahí el Señor le habla. Pero obviamente Samuel era un niño. Necesitaba de su mentor, Elí. Pero Elí no entendía, Elí no distinguía. Pasaron varias veces que el niño se levantaba y creía que era Elí el que le estaba llamando. Todavía Samuel no lograba entender que era Jehová el que se le estaba revelando. Llama una tercera vez el Señor a Samuel, y Samuel se levantó y fue donde Elí, y Elí y le dijo Samuel a Elí: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entiende que Jehová estaba llamando al joven. Hasta la tercera vez se da cuenta que era el Señor Yahvé quien estaba llamando al joven Samuel. Para que usted se dé cuenta de la situación espiritual que había en aquella época. Y también esto nos lleva al elemento que pierden el arca. Salen a la batalla y pierden el arca. Y ahí el Señor le da una gran lección al pueblo de los filisteos, avergonzando a Dagón y avergonzando a los ídolos que ellos adoraban. Qué interesante es esta parte, porque nos permite entender a nosotros que el arca del Señor representaba la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Pero también los sacerdotes que ministraban cuando Samuel estaba pequeño eran los hijos de Elí. Y estos hijos de Elí eran unos perversos, eran unos sujetos depravados que adulteraban el sacrificio del Señor y fornicaban a las hermanas, a las servidoras que llegaban a adorar. Estos eran unos sujetos desordenados. Y aún así se atreven a ir a la batalla llevando el arca del pacto, y como es de esperarse, no tenían el respaldo de Dios y fueron avergonzados. Fueron solo a fracasar, solo a perder el arca. Así que, hermanos, como le digo, este libro tiene una riqueza narrativa impresionante, maravillosa. Yo le aconsejo que usted la lea. Y luego, en el capítulo 7 se nos da un sumario, se nos da una especie de resumen de el trabajo de Samuel y cómo Samuel guía al pueblo a la victoria, cómo Samuel es capaz de guiar a la nación a un arrepentimiento y ofrece sacrificios, ofrece holocausto y le da la victoria el Señor al pueblo sobre sus enemigos. Ya llegamos luego a otra sección del primer libro de Samuel, y este va del capítulo 8 hasta el 38 del primer libro de Samuel. Y ahí vamos a encontrar la vida de Saúl, el primer rey. En el capítulo 8 encontramos cuando el pueblo pide un rey a Dios. Mire qué interesante. Y me gusta esta parte porque el pueblo vio a Samuel que ya había envejecido
y lamentablemente los hijos de Samuel no tenían el nivel moral y el nivel espiritual que Samuel tenía. Y entonces el pueblo se reúne y le dicen a Samuel, nosotros ya te vemos viejo y tus hijos no andan en los caminos que tú caminas. Por tanto, queremos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mire qué interesante esa frase, como tienen todas las naciones. El problema del pueblo era querer parecerse a las otras naciones. El problema del pueblo fue que no se sintieron conformes con Jehová como rey y Samuel como su juez, su profeta, sino que ellos querían ser como los demás. Hermanos, ellos querían imitar a las demás naciones. Qué interesante este punto, porque muchas veces nosotros podemos cometer ese mismo error de querer vivir como viven los demás. Podemos cometer el error de querernos olvidar de Dios y continuar nuestra vida como lo hace todo el mundo. Podemos llegar nosotros a despreciar el reinado de Jesús sobre nuestra vida, la guianza del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Este pueblo rechazó el gobierno, la teocracia, y dijo, queremos una monarquía, queremos un rey. Entonces me llama la atención, esto no le agrada a Samuel, no le gusta esto a Samuel, sin embargo, Samuel ora al Señor. Y entonces el Señor le dice a Samuel, escucha al pueblo, escucha lo que te están diciendo. Porque no te están desechando a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué interesante, porque el Señor se da cuenta que este pueblo ya no quería seguir siendo gobernado directamente por él. Y por eso le dice a Samuel, escúchalos, no es a ti el que te están despreciando, sino que es a mí. Y es ahí donde el Señor le da a Samuel una palabra, eso lo puede encontrar usted en el capítulo 8, versículo 10 en adelante. Ahí va a encontrar cómo el Señor le da palabra a Samuel y le dice, dígale a este pueblo que está bien que quieran tener un rey, pero eso sí, este rey que va a gobernar sobre ustedes va a tomar a sus hijos y los va a poner en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Va a nombrar jefes de miles, jefes de 50, de cincuentenas, y los va a poner a sí mismo a quedar en sus campos y a que siguen su mies y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos para sus carros. Va a tomar también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo va a tomar lo mejor de sus tierras, lo mejor de sus viñas y de vuestros olivares, y se los va a dar a sus siervos. En pocas palabras, Samuel le está diciendo, el Señor me revela que va a llegar un momento en que estos mismos reyes que ustedes hoy están aclamando, los van a llegar a explotar a ustedes. Mire qué interesante. Y esto lo encontramos más adelante cumplido en Salomón. Porque cuando lleguemos ahí nos vamos a tener a ver por qué el reino se divide. Y se divide después de Salomón. Porque Salomón deja un problema político bien interesante que tiene que ver con este vaticinio, con esta predicción, con esta profecía que Samuel da acerca de cómo iba a ser el gobierno bajo un rey. Y luego encontramos del capítulo 8 en adelante todo el transcurrir de cómo Saúl es elegido rey y cómo Saúl comienza a pelear sus primeras batallas, y junto a él aparece otro personaje muy importante que es su hijo Jonatán. Y como algo bien interesante, aparece en el capítulo 12 el discurso de Samuel al pueblo, cuando Samuel se despide del pueblo
y los confronta y a la vez los encomienda a Jehová para que caminen rectamente con su nuevo rey. Ahí entonces vamos a encontrar la historia de Saúl, cómo Saúl crece, desarrolla su liderazgo y cómo también fracasa debido a que no cumplió las indicaciones que el Señor le dio. El Señor le dio varias indicaciones en varios momentos a él y le dijo que cumpliera ciertas misiones y Saúl las hizo a su modo. Saúl obedeció a su manera. Entonces eso es muy importante porque a veces podemos llegar a creer que estamos obedeciendo a Dios a nuestra manera y con Dios no funciona así. O a Dios usted le obedece como Él dice o usted está en desobediencia. No hay, ahí no hay tal que usted va a crear un camino intermedio en el cual usted va a lograr obedecer a Dios y va a lograr hacer lo que usted quiere o piensa. No. Y eso lo encontramos claro en la vida de Saúl. Él tiene un problema. Él es un excelente líder, es un excelente hombre, un excelente guerrero, pero encontramos un problema en él que no logra seguir las directrices. En primera instancia se le da una orden y él no la cumple. Y en otra ocasión se le da una orden y la cumple a su modo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos por qué razón. Porque Dios entonces se ve en la necesidad de levantar a un David. Siempre que usted no quiera obedecer, siempre que usted no quiera servir al Señor, siempre que usted quiera pensar que usted va a hacer las cosas a su manera, el Señor va a buscar a otra persona. Y aquí, hermanos, es algo bien importante que yo quiero decirles. Tengamos cuidado en la forma en cómo le servimos al Señor, porque pudiera ser que el Señor nos reemplace a nosotros. Si nosotros no estamos teniendo la actitud que el Señor quiere que tengamos, puede ser que Él se busque a otra persona con mejores dones que nosotros. Puede ser que Él busque a alguien que tenga más amor, más pasión que nosotros. Porque el Señor se buscó un David y dice que se buscó a uno conforme a su corazón, que él sea provisto de un rey conforme a su corazón. Y se lo dice claramente a Samuel cuando Samuel estaba llorando por Saúl. Y ya el Señor le dice, yo me he buscado a alguien, yo a este ya lo he desechado, a Saúl ya lo deseché. ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? Búscate tu cuerno, llénalo de aceite y ve porque yo ya me he provisto un rey. Y qué interesante, porque encontramos ahí cuando entra en escena David, ahí hay una transición de Saúl a David y Jonatán como un personaje que juega un papel muy importante. Entonces, amados, aprendemos mucho de estas narrativas que nos permiten comprender que el Señor obra en la historia de su pueblo. Es muy importante que nosotros aprendamos de estas historias para nuestra vida práctica y luego encontramos ya lamentablemente la muerte de Saúl y de su familia. Todos estos relatos que yo les he mencionado, usted los va a encontrar del capítulo 8 hasta el 38. Ahí se va usted a dar cuenta de todo esto que yo le he platicado. Luego vamos al segundo libro de Samuel. Y en el segundo libro de Samuel nosotros encontramos el primer bloque de material y encontramos del capítulo 1 hasta el capítulo 5 que nos cuenta la historia de cómo David es proclamado rey de Judá. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta que a pesar de que ya David había sido ungido por Samuel, no quiere decir que ya al día siguiente David amaneció reinando, sino que hay todo un proceso mediante el cual David comienza a aprender a hacer la guerra. Recuerde que era un pastor de ovejas y luego se involucra ya en el ejército. Eso lo encuentra en el primer libro de Samuel, que Saúl lo nombra como jefe y él va y entra haciendo campañas militares, es decir, David se comienza a entrenar como guerrero y en el arte de la política. Luego ya en el segundo libro de Samuel encontramos ya su proclamación como rey de Judá
y también cómo David logra llegar a controlar, digámoslo así, o a gobernar en todas las tribus. Es decir, por eso usted va a encontrar que hay dos proclamaciones de David como rey de Judá. Una en el capítulo 2 y la otra la va a encontrar claramente en el capítulo 5. Es donde ya el reinado de David va tomando fuerza y él llega a gobernar sobre todas las tribus. Luego vamos a encontrar la otra parte en este segundo libro de Samuel. Vamos a ver del capítulo 5 al 20, vamos a encontrar el tema general, David, rey de todo Israel. Aquí sí ya vamos a encontrar a un David que es capaz de gobernar sobre todas las tribus, algo que Saúl no logró hacer. Saúl no logró gobernar sobre todas las tribus, pero David sí lo logró. Y interesante porque David comienza ya en su reinado por derecho, comienza recuperando el arca. Él quiere llevar el arca de nuevo hacia un lugar especial. Él quiere contar con el respaldo de Dios. Él quiere contar con la cobertura de Dios. Él no quiere gobernar sin la presencia del Señor. Él no quiere hacer nada que no tenga que ver con la presencia de Dios. Y esto es muy importante que nosotros entendamos, queridos hermanos, que si nosotros queremos algún día llegar a alcanzar cosas poderosas, no podemos esperar hacerlo sin la presencia de Dios. Recordemos que el arca solo era una caja de madera forrada con oro, pero era lo que representaba. Ahí se encontraban las tablas de piedra y se encontraba la vara de Aarón reverdeciente y se encontraba unas porciones de maná. Eso era lo que contenía el arca del pacto en primera instancia. Pero eso lo que representaba era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso ellos construyen un tabernáculo y en el tabernáculo mantenían el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y el tabernáculo representaba el punto en el que ellos llegaban a encontrarse con la presencia de Dios, a adorar la presencia de Jehová. Entonces ahí encontramos que David trata de recuperar el arca y cuando lo logra hacer se da cuenta que no puede avanzar si no tiene el respaldo del Señor. Lamentablemente, David tiene episodios en su vida que debemos de mencionarlos porque tampoco es correcto que nosotros lleguemos a pensar que los hombres de la Biblia fueron perfectos en todos los sentidos. No, el único perfecto solamente es el Padre que está en los cielos y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. De ahí para allá, los demás, por muy buenos que sean, no logran llenar a cabalidad la perfección. Y encontramos pues en David el episodio de Betsabé, donde lamentablemente él pues comete el error de confiarse, dejar de salir a la campaña militar, donde él sabía que tenía que hacerlo como rey para inspirar a sus guerreros, decide quedarse en la casa tranquilo, relajado, y entonces comienza a ver lo que no tiene que ver, comienza a estar donde no tiene que estar, comienza a codiciar lo que no tiene que codiciar, encuentra a una mujer llamada Betsabé y según algunos estudiosos del texto sagrado, esta mujer era muy hermosa y tenía fama en los diferentes harenes de mujeres que existían, la belleza de esta mujer llamada Betsabé. Entonces David, al parecer, ya había escuchado hablar de ella, según los comentaristas. Al parecer David ya tenía conocimiento de ella, por eso es que era que él estaba como al pendiente de poder verla. Y llega el momento en el que, pues lamentablemente, él tiene contacto con ella y luego la lleva a su alcoba, la toma por mujer y desgraciadamente la embaraza y para tratar de tapar su error, para tratar de tapar lo que había hecho, tiene que mentir, tiene que engañar y al final termina casi mandando a matar directamente a uno de sus hombres más leales.
Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que aunque nosotros tengamos la presencia de Dios en nuestra vida, no quiere decir que nunca vamos a llegar a cometer errores o que vamos a ser tentados. Y aquí tenemos claro esto en la vida de David, que aunque él recuperó el arca y él trató de ser un hombre que caminó en la ley de Dios, también las pasiones sexuales en él se desenfrenaron. O sea, que nosotros tengamos la presencia de Dios en nuestra vida no nos convierte en personas de madera, ni de hule, ni de hierro. Seguimos siendo hombres, las mujeres siguen siendo mujeres con pasiones, sujetos a debilidades. Por tanto, debemos aprender de estas historias para nuestra vida. Y qué bonito que no quedaron ocultas. Qué bonito que quedan escritas y quedan reveladas para que podamos nosotros tomar ejemplo de aquellas situaciones que pueden llegar a afectar a nuestra vida. Y claro, después de esta situación, nosotros vemos un decaimiento en la familia real, en la familia de David. Natán, el profeta, lo amonesta, lo exhorta por el error cometido. Luego encontramos un solo desastre en la familia de David. Encontramos cómo su hijo viola a su hermana, a Tamar. O sea, encontramos esta situación, cómo se da este desorden. Eso lo puede encontrar usted en el capítulo 13. Dice que aconteció que después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. O sea, vea que ahí comienza ya una serie de desórdenes y parece ser que David había perdido la solvencia moral para corregir su casa, para guiar su casa, para ordenar su casa. Y luego, pues nosotros sabemos que el mismo hijo de él, Absalón, procuró matarle. El mismo hijo de él, Absalón, se le fue en contra. Y nosotros sabemos que Absalón tuvo un final desastroso, un final totalmente negativo. No es algo que un padre quiera para su hijo. Pero ahí se da una serie de intrigas y lamentablemente devienen en la pérdida de la vida del joven Absalón. Luego encontramos algunas historias, algunas hazañas acerca de los valientes y los oficiales de David y encontramos cómo David logra desarrollar un liderazgo que logra mantener unido al pueblo. David logra reinar sobre todo Israel. Ese es uno de los logros muy importantes de David. Y encontramos una serie de narrativas que son muy interesantes. Yo les animo a que ustedes las vayan leyendo, las vayan estudiando, porque les van a permitir tener una gran riqueza, hermanos. Realmente le digo, esto es una riqueza maravillosa que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. En conclusión, el libro de Samuel es uno solo. Los escribas y traductores lo han dividido en dos, tal y como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias. El primer libro de Samuel narra la terminación de la historia de los jueces, el establecimiento de la monarquía y el reinado de Saúl durante 40 años. Ya en el segundo libro de Samuel se cuenta la historia de David. Pero ojo con esto, porque la historia del segundo libro de Samuel corresponde a crónicas. Ahí estos dos libros van concatenados, están vinculados, ¿sí? El segundo libro de Samuel tiene la referencia al libro de las crónicas. Ahí encontramos una conexión en estos libros. Muy bien, mis amados hermanos.
vamos a dar un tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, si alguien dice, hermano, yo quisiera saber algo de estos libros, ustedes pueden abrir sus micrófonos, hermanos, ya están habilitados. Ustedes lo pueden abrir. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Como yo siempre le digo, yo no lo sé todo, pero algo sé. Así que si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en este momento. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, hágala con confianza.